Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio nos trae palabras de buena noticia, nos trae palabras de aliento, nos traen palabras de sabiduría para que nosotros las apliquemos en nuestra propia vida. Y el día de hoy vemos a Jesús que da unas palabras muy fuertes. Y usualmente cuando Jesús reprende a alguien o cuando nosotros escuchamos ese tipo de reprensiones, tratamos de esquivar, como dicen las pedradas, y tratar de echárselas a quien esté más cerca de nosotros o a quien se deje. Escuchemos nada más el principio de este evangelio para que podamos ir entendiendo con qué fuerza Jesús habla y en cierta manera que nosotros nos demos cuenta que este texto también está dirigido a cada uno de nosotros. Dice así: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, y vosotros ciertamente no entráis, y a los que tratan de entrar no los dejáis». Es muy fuerte este texto, y si cuando nosotros escuchamos hablar de que Jesús dice fariseos, escribas, hipócritas, inmediatamente tú puedes tener esta actitud: seguramente se está refiriendo a fulano de tal, porque ese es un hipócrita de primera. Esta persona ni siquiera cumple ni dice lo que hace, que dice. Y tratamos siempre de esquivar y decir: a mí no, yo soy una persona buena. Si esa es nuestra actitud, pues precisamente a nosotros es quien va dirigido este texto. Inmediatamente a nosotros es quien debemos de mirar y contemplar. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús o si nos estamos acomodando creyendo que estamos bien. Ahora, hay palabras que es importante que nosotros podamos entender en este texto. Ay de ustedes, empieza diciendo Jesús, escribas y fariseos. Dos grandes grupos. Los escribas eran aquellos eruditos de la ley, eran aquellos que conocían muy bien la Sagrada Escritura. Y los fariseos se destacaban porque eran los que cumplían al pie de la letra, punto y coma, y hasta le añadían más cosas a la ley. De tal manera que seguían muchísimos preceptos, a veces hasta innecesarios. Definitivamente Jesús no los está condenando, ni los está llamando hipócritas por tener conocimiento o por cumplir de una manera exagerada la ley. Si Jesús los está llamando hipócritas, es precisamente porque la palabra hipócrita significa que tienes doble cara. Es decir, delante de la gente eres de una forma, pero en tu corazón, en el secreto de tu corazón, eres completamente otra persona.
Por ahí hay algún refrán que dice, eres luz en la calle y obscuridad en tu casa. Eso es ser hipócrita, tener doble cara, tener doble moral. Y es eso lo que Jesús les está señalando a los escribas y fariseos, que por un lado pueden presumir de mucho conocimiento intelectual, de querer y pretender conocer muchas cosas, pero la actitud de ellos denota una falsedad, que no lo están viviendo. Los fariseos, por otro lado, eran capaces de cumplir la ley en los mínimos preceptos, pero en los preceptos más importantes como el amor y la misericordia no lo cumplían. Es ahí donde Jesús les llama hipócritas. Y es una palabra muy fuerte, pero la única finalidad es de que se despierten y puedan darse cuenta en dónde están para poder cambiar. En otro texto del Evangelio, Jesús dice de una manera muy fuerte, en ustedes se ha cumplido aquello que el profeta dijo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, no vaya a salir por ahí algún vivo que diga, no, yo no soy hipócrita. Yo digo las cosas tal como las pienso. Yo así como soy, así soy. Y si a la gente no le gusta, pues ni modo, así soy yo. Óyeme, no. Tampoco se trata de ser un cínico. Tampoco se trata de ser un insolente. No se trata de ser una persona descarada. La idea es buscar una verdadera conversión. La idea es buscar una armonía entre lo que se cree, entre lo que se profesa y lo que se vive. No se trata de acomodar nuestras creencias a la forma en cómo nosotros vivimos. En tal caso tenemos que acomodar la forma en cómo vivimos en aquello que profesamos y creemos. El hipócrita es aquel que tiene doble cara. El hipócrita es el que dice una cosa y hace otra. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero si en aquella época Jesús llamó a los fariseos y a los escribas hipócritas, hoy estamos viviendo en una época en donde estamos llenos de dobles caras. Vivimos en una época donde la apariencia es sumamente importante, aunque por dentro nos estemos derrumbando. Los medios de comunicación, todo el social media, el Facebook y todas estas cosas, nos esforzamos mucho por dar una apariencia, ¿verdad? Hasta usamos filtros en las fotografías para aparentarlo mejor, aunque la realidad sea totalmente diferente. Como alguien dijo, no hermano, tú no necesitas ir al gimnasio, lo que tú necesitas es un curso de Photoshop. No, vivimos en una cultura tristemente de apariencias. En los labios de Jesús eso sería una cultura hipócrita, una cultura falsa. Una cultura donde somos capaces de maquillarnos una sonrisa y dejar con la más profunda tristeza el corazón. Eso es una hipocresía. Lo que Jesús quiere es voltear a mirar el corazón y que nosotros veamos cuál es la realidad de nuestro corazón y ese cambiar. La verdadera conversión es la que viene desde el interior de la persona, no la del exterior. El verdadero encuentro que se tiene con Jesús es en el interior de la persona y no solamente en el exterior. A veces hemos convertido el evangelio en un barniz, ¿verdad? En una apariencia de buenas personas, pero se nos está olvidando lo más importante, el corazón. Y es ahí donde el evangelio, es ahí donde Jesús señala. Y quiero decirlo de una manera radical, porque cuando leo el evangelio siempre trato de tener esta pregunta en mi mente: ¿qué me dice a mí el evangelio? A mí como sacerdote, a mí como persona, a mí como hijo de Dios, a mí como ciudadano, a mí qué me dice el evangelio. Y ya después dejo en segundo punto, ¿y esto cómo lo puedo compartir a mis hermanos en una homilía o en una reflexión? A mí me llegó muy fuerte este evangelio, porque Jesús también les dice que a los fariseos y a los escribas, que ellos batallan mucho para tener discípulos y cuando logran tener uno, le imponen tantas cargas que lo dejan peor. ¡Wow!
¿No será que a nosotros a veces, a mí, no será que caigo también en eso? Hubo una vez alguien que me dijo de una manera muy grosera, pero sus palabras llegaron a mi corazón y creo que hay mucha verdad en eso. Una vez me dijeron, el mundo no va a cambiar por tu opinión. En tal caso, el mundo va a cambiar por tu acción. Y es cierto, yo puedo opinar muchas cosas. Yo puedo hablar mucho a través de los medios de comunicación, a través aquí de YouTube. Pero no, es en el amor, es en la fuerza de la acción donde yo voy a demostrar quién soy. No es a través de esta pantalla de cristal. No es a través de lo que yo esté hablando u opinando, sino a través de cómo estoy viviendo, de cómo estoy encarnando el Evangelio. Como por ahí alguien dijo en una ocasión, ustedes son un evangelio viviente y quizás es el único evangelio que muchas personas vayan a leer, su testimonio de vida. Las personas más sabias, dijo alguien, de esas frases filosóficas que a veces encuentras en Facebook, decía, y creo que hay verdad en esto. Esa frase decía, las personas más sabias que conozco no dan consejos, dan testimonio. ¡Wow! Que nosotros podamos hablar con nuestro testimonio, que nosotros podamos predicar con nuestro testimonio, que desde nuestro corazón, de una manera natural, brote el amor que Dios nos ha dado. Ahí será cuando entonces veamos que nuestra vida ha cambiado y que también está cambiando la vida de los que nos rodean. Y este Dios, el Dios de amor, el Dios de la vida, el Dios de la verdad, de la justicia, de la misericordia, de la paz, el Dios que quiere vernos crecer, que quiere vernos prosperar en todas las áreas, de manera personal, de manera comunitaria, como una sociedad. Este Dios a quien con mucha razón llamamos Padre, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay de ustedes hipócritas! Es una palabra fuerte. Jesús lo dice y nos lo dice a nosotros para que despertemos. El hipócrita es el que tiene dos caras. El que finge ser una cosa cuando su interior está totalmente lejos de acercarse a aquello que aparenta. No hay nada más triste que una persona que se disfraza de alegría. Hoy no nos preocupemos tanto del exterior, sino que miremos el interior. Y si eres capaz de pintar una sonrisa en tu corazón, te darás cuenta que ya no necesitas usar máscaras ni maquillaje, porque lo que llevas en el corazón, eso es lo más importante. Que tengas un excelente día.